A todos los presentes, amada Iglesia de Dios, mi deseo es que la paz de Cristo esté en cada uno de nuestros corazones. Tomen sus lugares. Llegó un momento en la vida de los discípulos de Jesús que estaban reunidos y llega el Salvador, se pone en medio de ellos y le dice: paz a vosotros. Y que la paz de Jesús esté en nuestros corazones en esta noche. Que esa paz que no la tiene el mundo, que debemos tener nosotros, gobierne nuestro sentir, nuestra mente y nuestro corazón. Que acompañe la alegría de estar juntos una vez más, unidos en armonía. Una semana especial para nosotros, porque hace pocas horas que estuvimos participando del cuerpo y la sangre de Jesús, entregado por cada uno de nosotros, para que Él pueda permanecer en nosotros y nosotros en Él. Y soy tan grato a Dios por esa oportunidad que Él nos ha dado. También grato a los hermanos de esta localidad por el esfuerzo que hicieron para acondicionar todo este lugar para que nosotros lo podamos disfrutar. Disfrutar en la adoración a Dios, en las alabanzas a Dios y también nuevamente prestar nuestro oído y nuestro corazón a su palabra. El salmo que han elegido, como bien mencionó el hermano pastor, el texto por allí resume la grandeza, el poder, la majestad de nuestro Dios. Describió David lo que por allí nosotros muchas veces no lo podemos entender, dimensionar la grandeza del Creador del universo, del amor que ha tenido por nosotros, que entregó a su Hijo el Salvador para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna, para que nosotros podamos no solo vivir aquí y se termina todo, sino que pasar a su reino y allí gozar por la eternidad. Y lo que vivimos es la antesala del reino. Estuvimos recordando esta noche tan especial, recordando la promesa de Cristo que ha dicho que lo iba a hacer de nuevo, solo que ya en el reino con sus discípulos, donde queremos estar nosotros. Amén. ¿Quieren participar de la mesa del Salvador en su reino? Debemos adorarle en la hermosura de la santidad y en el temor a Jehová, como ha dicho, como está escrito en este texto y en este lema, en el cual vamos a escuchar muchas veces en estas reuniones. Y a mí me ha tocado, hermanos, compartir con ustedes la diferencia entre el temor y el miedo. Lo que nos dice la Biblia, si debemos tener temor, no lo debemos tener. Si debe estar el miedo en nuestro corazón o no. Y si miramos como seres humanos, el temor y el miedo tienen prácticamente el mismo significado. Es poca la diferencia. Es un estado de ánimo a lo que puede suceder. Muchas veces imaginario y muchas veces real. ¿Y cómo nos puede ayudar el temor o el miedo en nuestra vida espiritual? ¿O cómo nos puede interrumpir o ser una barrera en nuestras vidas
si tenemos miedo, si no tenemos temor a Dios, al Salvador, a este Creador que ha hecho todas las cosas. Por ello, quiero que la palabra de Dios nos ayude, nos dirija, nos guíe, nos lleve al reino. Y a través de las herramientas que nos ha dado Dios y de los sentimientos que ha puesto en nuestro corazón, que lo podamos usar de la mejor manera. Y el temor de Dios es una herramienta preciosa que debe estar en nuestros corazones para alcanzar el reino, alcanzar sus promesas. Todo el mundo, todas las personas tienen temor a algo, tienen miedo a algo. Los que conocen a Dios y los que no lo conocen. Para que comprobamos con la palabra de Dios, quiero que lean conmigo, si tienen sus Biblias en las manos, el libro de Éxodo, capítulo 9, verso 20. Allí donde Dios empieza a manifestarse grandemente en su pueblo y en el pueblo de Egipto. Sabemos que el pueblo de Egipto tenían diferentes dioses que no servían al Dios verdadero, pero llega Moisés, su siervo, y empieza a demostrar algunas señales mandadas por Dios. Capítulo 9, verso 20, donde empiezan las plagas hacia el pueblo de Egipto. Y en una de ellas, una parte del pueblo fue librada por justamente tener el temor a Dios. A un Dios tal vez que ellos no lo conocían, pero sí veían sus obras. Dice el versículo 20 del capítulo 9 de Éxodo: de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y sus ganados a su casa. Allí cuando vino la plaga del granizo, el que tuvo temor actuó, y actuó para bien. Y dice el verso 21, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Todos conocemos la historia. ¿Qué pasó allí? Se cumplió la palabra de Dios. Los que no tuvieron temor sufrieron gran daño, un daño tal vez irreparable. Entonces, hermanos, el temor es una herramienta que debe estar a nuestro favor. Que conocemos la palabra de Dios, sabemos lo que Él ha prometido, sabemos las consecuencias que se va a sufrir el que no lo tiene. Entonces debemos actuar bien. Aquí estas personas libraron sus ganados, libraron sus criados por temor a Dios. ¿Qué vamos a librar nosotros? Nuestras vidas, si tenemos el temor a Dios. Y si no lo tenemos, podemos perderla, como ha pasado en esta historia. El temor a la palabra de Dios es necesaria en nuestras vidas. Todos conocemos, hemos escuchado las características de Job. No lo hace falta leer que el mismo
enemigo de Dios, lo aflige, pero su convicción no ha cambiado. Y aquí es donde el temor debe estar en nuestras vidas, en las buenas y en las malas. Job capítulo 28, verso 28, después de todo el sufrimiento, la calamidad que le vino a Job, Job decía, capítulo 28, verso 28 del libro de Job, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Es una herramienta que nos hace sabio, porque sabemos que hay un Dios todopoderoso, que su poder no lo podemos medir y alcanzar, que cumplirá su palabra. Entonces debemos aplicar el temor en nuestras vidas para que seamos sabios. El pueblo de Egipto fue sabio, aplicó el temor de la palabra de Dios en sus corazones. También Salomón escribió el beneficio que nos trae el temor a Dios. Y él nos escribió en el capítulo 10 del libro de Proverbios, en el verso 27, el temor de Jehová aumentará los días. ¿Quién no quiere vivir buenos años? ¿Quién no quiere tener buena edad? Aquí nos ayuda el temor. Aumenta, dice, los días. Hermanos, aquí nos enseña la palabra de Dios que debemos de tener temor. Ahora paso al miedo, que también es un estado de ánimo sobre algo que pensamos que puede ser riesgoso, que pensamos que algo mal nos va a suceder y actuamos porque tenemos miedo. Muchas veces el miedo que está en nosotros es el mismo fruto de nuestro accionar. Y más aún cuando se trata en lo espiritual, en las cosas de Dios. El miedo puede ser una barrera grande para servir a Dios, para obedecerle, para perseverar hasta el fin. Y hubo miedo ya en el primer hombre, Adán. El primer hombre tuvo miedo de su Creador, el que le había formado, que le había dado la vida. Él sintió miedo. ¿Por qué? Dice el capítulo 3, verso 10 de Génesis: después que el hombre había ya recibido aquella orden de Dios, que no debería hacer o comer del árbol que estaba allí en el medio del huerto, Adán no tuvo temor de Dios. Lo hizo. Y allí por su accionar, dice el verso 10 del capítulo 3, leo el verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre
y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo Adán? Porque había desobedecido a Dios. Ya su miedo poco le serviría, poco le ayudaba su miedo. Él tuvo miedo tarde. Él no ha tenido el temor para alargar sus días, como hemos escuchado del rey Salomón. Y este miedo, hermanos, muchas veces como hijos de Dios viene a nuestras vidas. Viene a nuestras vidas cuando nos equivocamos, erramos, desobedecemos. Pero la gran diferencia es que Adán todavía no se había sacrificado el Salvador por sus pecados. Hoy nosotros tenemos un Salvador que nos perdona y que ya ese miedo de la desobediencia no lo debemos tener, sino tener el temor para no desobedecer. Porque tenemos el Salvador que nos perdona y nos perdonará, pero también quiere que nosotros le adoremos en la hermosura de la santidad, con temor a Él, para que su sacrificio no sea en vano por nosotros. Adán tuvo miedo y hoy nosotros con tristeza vemos a personas que han tomado el camino de la salvación y luego desisten, dejan, paran en el camino. Algunos por miedos, por su pecado tal vez, por miedo de ir a la perdición, por miedo de no hacer todas las cosas que nos enseña Dios, y tantos otros pensamientos negativos que muchas veces abaten nuestro corazón. Hubo también otra persona que ha tenido miedo y ha sido una barrera para su salvación. Ha sido una barrera para recibir la bendición de Dios. Y esa historia nos cuenta el mismo Salvador en el libro de Lucas, capítulo 19. Y aquí podemos llevar a cada miembro de la iglesia, ¿por qué no? En esa parábola que ha hecho Jesús, donde ha dejado una enseñanza para que los que hemos recibido de Él su bendición, su elección, podamos negociar, podamos aumentar y podamos ministrar lo que Él ha puesto en nuestras manos y en nuestro corazón. Capítulo 19 del libro de Lucas. Allí hay una parábola del verso 11 en adelante. Parábola que se cumple, que se va a cumplir cuando venga este Señor, este Rey que fue lejano. Dice: oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se había manifestado, se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿Cuál es ese hombre noble? Jesús. Ha ido al cielo, a la diestra del Padre,
y luego va a regresar. Y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Cada uno de nosotros, y no solo los que estamos aquí, sino muchos más que hoy quisiéramos que estén aquí, han recibido la elección, la bendición, un talento, tal vez un don de Dios. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no te queremos que reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos, a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo: bien, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridades sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Y aquí está el que tuvo miedo. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardado en un pañuelo. Entonces él le dijo: mal siervo, he guardado en un pañuelo porque tuvo miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Este hombre, por su miedo de este rey, guarda lo que había recibido. No multiplica, no administra, conforme era la intención de aquel hombre noble. Y es la intención de Jesús, que lo que Él nos ha dado, nosotros podamos negociar, multiplicar, administrar para Él, para su gloria, no para nosotros. ¿De qué ha tenido miedo este hombre? Lo que tiene miedo las personas o aquellos que se acercan a Dios y quieren hacer algo por su obra. Tal vez miedo de la crítica, miedo del desprecio, miedo de la burla o miedo de la responsabilidad. ¿Cuántos Dios le ha dado un talento, un don y no quiere multiplicar? Por miedo. Amados hermanos, debemos vencer ese miedo, porque la recompensa o el pago de este Rey justo será el doble de lo que hemos recibido. Uno recibió 10, fue y recibió 10. Otro 5 recibió 5. Pero el que ha recibido una y lo guardó, este señor noble le dijo: quitad lo que se le ha dado. Dios nos ha dado una salvación tan grande. Usemos el temor para servirle. Dejemos el miedo de equivocarnos. Dejemos el miedo
de la crítica, la burla o todas las cuestiones que como ser humano muchas veces nos lastima, nos ofende. Y sirvamos a Dios de un corazón sincero, de un corazón puro, como Él nos pide. Porque Él nos consuela a través de su palabra. Él nos ha dejado promesas maravillosas. Y unas de las promesas que Él nos ha dejado, y quiero leer con ustedes, está en el libro de Isaías, capítulo 8, verso 12. ¿Qué nos escribió el profeta Isaías allí? Como una palabra de ánimo, como una palabra de que debemos seguir y seguir. Dice el verso 12, porque el pueblo también sufría sus enemigos, sufría los que le rodeaban, sufría ataques de diversas maneras. Y Dios decía a su pueblo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengas miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Lo que nos sucede alrededor, lo que muchas veces nosotros no lo podemos controlar, no lo podemos cambiar, no nos debe atemorizar, no nos debe dar miedo, sino que debemos seguir con la fe y la confianza firme en aquel que nos ha llamado. Este Dios Todopoderoso que nos consuela, como también nos escribió el profeta Isaías en el capítulo 51. Quiero que me acompañen en la lectura del capítulo 51, del verso 12 en adelante. Que si hay temor, si hay miedo, Dios nos dice: yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno? ¿Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir? Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? Y nos dice Dios, por todo lo que pasamos como seres humanos, el preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazamorra, ni le faltará el pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. ¿Qué nos puede impedir seguir a Dios? ¿El miedo? De ninguna manera. El temor sí. El temor sí debe ser una herramienta para servirle de corazón, para saber que Él no faltará en sus promesas, que Él no dejará para siempre el agobiado, el afligido, el que sufre, sino que Dios, a través de su amor infinito,
nos va a dar la victoria en su reino, cumplir sus promesas y así allí poder gozar por la eternidad. Queridos hermanos, todos los presentes, eso es lo que quise compartir con ustedes. Que Dios infunda temor en nuestros corazones para no pecar contra Él y que quites nuestros miedos y que con fe, con coraje, podamos servirle, que podamos ministrar este don, ese talento que Él ha puesto en cada una de nuestras manos. Siempre mi corazón se alegra cuando veo la iglesia que tiene maravillosos dones, que realmente es un pueblo bendecido por Dios, en la voz, en la ejecución de los instrumentos, en la palabra. Qué bueno es Dios que usa a sus siervos cada sábado, cada vez que nos reunimos para hablarnos, para aconsejarnos, para fortalecernos, para exhortarnos. Él ve lo que nosotros necesitamos y así de la mano nos llevará hacia el reino. Que Dios siga bendiciendo nuestros corazones, este evento a continuación, y que todo sea para honra y gloria de nuestro buen Dios y nuestro Salvador Jesús. Amén.